Los oyentes de Radio Bolivariana sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, hemos venido tratando en programas anteriores mucho el tema de la ética y ha sido, digamos que de los últimos años, yo no sabría decir cuántos para acá, que se ha estado vinculando el tema de la ética con el asunto de la estética. Sería de pronto muy bueno para nosotros que usted nos aclarara cuál es la relación que existe entre ética y estética. A ver, ahí habría que definir la palabra estética primero. La palabra estética es la búsqueda de la belleza. Y a lo largo de la historia humana el hombre ha ido buscando el mayor efecto bello sobre las cosas que ve y sobre los actos que ejecuta. Cuando hablamos de la belleza, estaríamos hablando de un concepto griego que es muy lindo, y es todo lo que está en orden. Es monstruoso lo que está en desorden, y es bello lo que presenta un orden lógico, y por eso puede ser entendible. O sea, los conceptos de belleza que nosotros tenemos hoy en día son de pronto unos conceptos amañados, donde se deja el orden real que permite la identificación por un orden subjetivo que imponen los medios de comunicación o impone la publicidad o imponen ciertos modelos. Entonces, por ejemplo, para un griego era bello lo que presentaba un orden de tal manera que podía ser entendido. Entonces, pongamos una cara de una persona, esa persona es bella cuando tiene los ojos a los lados de la nariz, la boca debajo de la nariz, las cejas encima de los ojos. Si se vuelve monstruosa cuando los ojos aparecen en las mejillas, por ejemplo, o la boca aparece en la frente, lo que ya impediría el buen uso de esas partes del cuerpo, por ejemplo. Entonces, un centauro o eran monstruos, y esa monstruosidad nacía de la imposibilidad que presentaba para un centauro la parte hombre, todo lo que limitaba al caballo, el desorden en el que entraba el caballo cuando era el hombre el que quería actuar. Y lo mismo en el caso de Pegaso. Si era la parte pájaro la que quería funcionar, la parte caballo se lo impedía. Entonces la belleza es lo que presenta un orden que permite que las cosas se manejen o funcionen de la forma más adecuada posible. Y lo que busca el hombre a lo largo de la historia, a lo largo de la estética, es encontrarse con esos órdenes que tienen que ver con las formas, que tienen que ver con la apreciación de las cosas, tiene que ver con el conocimiento. Entonces, a partir de ahí, lo que presenta un desorden se vuelve monstruoso. Ahora, ¿qué es lo que hace la ética? Que va detrás de la estética. Cuando la estética encuentra un orden preciso, la ética lo agarra, lo convierte en un logro y normatiza para que ese logro se mantenga siempre vigente. Entonces, por ejemplo, dentro de la búsqueda de belleza, el hombre se encuentra con que hay un orden social y que ese orden social empieza con el respeto al otro. Cuando se descubre que el respeto al otro es un hecho estético porque presenta un orden determinado, porque respetar al otro me permite ver las diferencias, me permite obtener información de él, me permite dialogar con él, debatir con él, inmediatamente la ética atrapa ese concepto y lo vuelve moral. Esa es más o menos la relación. Mencionaba usted hace unos momentos, Memo Ángel, que el asunto del orden, digamos, en la figura humana. Ve uno que hay pintores que pintan unas figuras humanas como muy monstruosas. Por ejemplo, Picasso. Cuando Picasso pinta Las señoritas de Aviñón, donde un ojo está debajo del otro, etcétera, etcétera, él ahí determina un desorden monstruoso, pero a la misma vez es un orden, porque esa pintura es lo que caracteriza a Picasso. O sea, a través de esa pintura Picasso se organiza
y es diferenciado de los demás pintores. Entonces él mismo, a través de ese desorden, entre comillas, establece un orden para que él sea identificado y para que sus pinturas tengan un lugar dentro de las muchas otras pinturas que se determinan. Entonces la monstruosidad no tiene tanto que ver con lo que vemos como con la función que tiene. Es que la monstruosidad es lo que impide que una acción pueda ser ejecutada de una buena manera. En tanto que la acción estética es la que permite que esa acción se ejecute como es debido. O sea, a ver, si uno coge hay mucha gente que ve una tarántula es una araña muy fea. Muchos huyen, dicen, esa tarántula es monstruosa, no, para nada. Esa tarántula es tarántula y sus características es tener patas de tarántula, ojos de tarántula, dientes de tarántula o al menos pinzas de tarántula. Y para un biólogo o un zoólogo la tarántula es tremendamente bella porque está ordenada como tarántula, o sea, evita que se confunda con otra clase de arañas, evita con que se confunda con un pájaro, evita con que se confunda con un ratón, etc. Entonces no hay animal feo, hay animales debidamente ordenados para ser identificados y por lo tanto son bellos. Eso es, por ejemplo, lo que descubre un niño cuando le gusta un dinosaurio. El dinosaurio se nos vuelve feos por la agresividad que genera el dinosaurio, pero el dinosaurio como dinosaurio es tremendamente bello. La piel es de dinosaurio, la cola es de dinosaurio, las garras son de dinosaurio. Entonces, cuando la estética empieza a buscar esos órdenes son los que permiten que la ética que va detrás, es igual que el derecho, va detrás del acontecimiento, pueda normatizar para que ese acontecimiento bello vuelva y se repita, para que ese acontecimiento bello pase de una generación a otra, para que eso que es bello permita búsquedas mejores. De ahí, por ejemplo, que parte del fracaso de la educación está en no educar al otro hacia lo bello. Yo me acuerdo cuando a mí me daban educación estética me ponían a dibujar. Eso no es estética. La estética es la que me hubieran explicado cómo podía entender lo bello y en qué momento eso bello permitía otras búsquedas, permitía otras cosas. Por ejemplo, la ciencia es completamente estética. La ciencia siempre está buscando el orden preciso de un acontecimiento, que hace un científico, interviene un fenómeno y lo ordena. Y al ordenarlo le encuentra los principios, le encuentra una posible causa y determina cuáles son los efectos. Entonces aparece la ley del fenómeno. Eso es un acto estético, porque ordenó el fenómeno. En tanto que alguien produce o crea una confusión, y esa confusión es una monstruosidad. Por eso los actos monstruosos no necesariamente tienen que ver con alguien que destroce algo o mate a alguien, sino con alguien que confunda a alguien, o alguien que se confunda a sí mismo y se convierte en un monstruo. Por ejemplo, entonces ahí es donde vienen unas formas de entendimiento de lo estético. Primero, la búsqueda del orden para poder entender. O sea, uno no entiende un desorden. Cuando uno se lee el Génesis, los actos que ejecuta Dios en esos primeros capítulos del Génesis son actos estéticos, son actos de ordenamiento del mundo. Entonces, ¿qué queda arriba, qué queda abajo, dónde queda el agua, dónde está la tierra, qué plantas son, qué animales son, dónde aparece el hombre? Y sigue en esos primeros capítulos todo un desarrollo de estética para crear un entendimiento claro que no genera dudas. Por eso los grandes estetas buscan a través de sus definiciones establecer que toda belleza es aquello que no produce ningún tipo de dudas, porque eso es así y no de otra manera. Y en última instancia el acto o lo que se ve es bello. Pero entonces la belleza sería muy ortodoxa.
Sí, sí, claro, claro, porque la búsqueda de un orden no es más, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, es que la confusión de pronto nace en que hemos entendido la belleza como aquello que no me causa repulsión, pero hay cosas que causan repulsión y son tremendamente bellas. Una llaga, por ejemplo, a los ojos de un médico, a los ojos de alguien. De un microbiólogo. Sí, es tremendamente bella, por eso es capaz de intervenirla y por eso es capaz de curarla además. ¿Cierto? Si fuera algo monstruoso, él no sabría que estaría tratando ahí. Además que se ha creído que la belleza es algo muy subjetivo. Eso es completamente falso. ¿Cierto? A ver, ¿por qué es falso? Porque la belleza no es una percepción, sino un entendimiento. Y cuando el entendimiento se da, se vuelve ética. O sea, todo un colectivo se aprovecha de él para no cometer más errores con base en eso que no entendían. Entonces ahí hay una cosa, por ejemplo, que es muy interesante, porque la estética que tiene que ver con las artes, o sea, con la búsqueda de lo más bello, tocaría no solamente la plástica, no solamente las figuras que es capaz de hacer el hombre, los dibujos que es capaz de hacer el hombre, sino que tocaría varias formas estéticas para que el otro sea admitido en comunidad. Y al ser admitido en comunidad, o al menos ser tomado como modelo para que una comunidad lo siga, ese otro lo que ha hecho es ejecutar actos estéticos. Por ejemplo, escribir exige una estética, o sea, exige un orden para que el escrito sea comprendido. Si falla el escrito, si el escrito no se logra entender, ahí hay una monstruosidad que la estética buscaría corregir. Entonces muchas veces alguien escribe algo que no se entiende y llama a otro que sabe escribir y ese le impone la estética a eso para que eso se entienda. De ahí que sea tan importante, por ejemplo, la gramática, de ahí que sea tan importante la idea que se está discutiendo, de ahí que sea una obra estética maravillosa, una gran novela, donde el novelista nunca se pierde la historia que está contando, siempre la está ordenando y a través de esa ordenación el otro toma como cierto o verosímil eso que es una ficción, pero si yo escribo como yo quiero de manera automática, pues creo una monstruosidad. Lo mismo pasa con el idioma, con la lengua. Hablar. Hablar es un acto estético. De ahí que muchas veces se diga, y con algo que es muy cierto, con una frase que es muy cierta, y es que hay que pensar antes de hablar. Pensando, ordeno lo que voy a decir. Y luego trato de unir la idea con las palabras adecuadas y con la pronunciación adecuada para que el otro entienda, o sea, para que el otro esté de acuerdo con él. Que es una cosa que es muy interesante, porque alguien dice, no, es que yo sí lo entiendo, pero no estoy de acuerdo con usted. Eso quiere decir que no lo han entendido. Porque todo entendimiento exige un acuerdo, todo entendimiento es un acto que la ética atrapa para convertirlo en norma, para que siempre exista esa norma. Entonces, hablar, escribir, pintar y luego intervenir fenómenos, hacer por ejemplo, todo lo que toca con la técnica, todo lo que toca con la inteligencia, son actos estéticos, búsqueda de orden. Y en el orden, en esa búsqueda de orden, como decía anteriormente, la ética simplemente atrapa el mejor orden. Y a partir de ahí lo convierte en un comportamiento. Mismo me quedé en el pedacito del entendimiento, porque usted acaba de decir que si el otro no lo entiende, pues no puede haber entendimiento. Si no está de acuerdo. Si no está de acuerdo. Pero aunque lo entienda, no tendría que estar de acuerdo, porque el otro podría estar, digamos, basándose en un error o en un asunto que no es. Ahí habría una monstruosidad. ¿De parte de cuál de los dos? De parte del que no entendieron. Claro, no estoy de acuerdo con ustedes, porque hay un enfrentamiento de algo que está en desorden. Por eso se dan esos diálogos de sordos que se dan en América Latina permanentemente, y es donde los dos tratan de defender cosas monstruosas, o sea, cosas mal elaboradas, cosas que no
han llegado a la parte más bella, porque es que nadie se niega a la belleza, solamente un enfermo estaría en desacuerdo con algo que es completamente lógico, o al menos que está dentro de la lógica del grupo que lo analiza. Entonces sí, muchas veces es eso, que no por hablar en orden, la idea está en orden. O sea, eso lo explicaba muy bien Spinoza, donde él decía que habían formas gramaticales que exponían reales absurdos, y yo puedo decir gramaticalmente, hablando gramaticalmente correcto, es decir, y las vacas se subían a las nubes mientras llovían cucarachas. La frase es gramaticalmente correcta, pero el sentido es completamente absurdo. Entonces ahí viene una cosa que es muy interesante, y es que el que habla de manera estética está defendiendo algo que no riñe con el sentido común. Por eso quien defiende sus propios intereses actúa de manera monstruosa. ¿Cierto? Por ejemplo, eso lo hemos seguido en los discursos políticos de nuestros países, y lo vemos en los discursos económicos y en muchas formas de trabajar la información, que es una información que no es estética sino monstruosa, porque está defendiendo actos o actitudes que impiden el buen funcionamiento de algo, porque es que la estética tiene eso a favor, y es que al encontrar lo más bello, al encontrar la mejor forma, estás agilizando la comprensión de algo. Mire, por ejemplo, no hay nada más estético que una buena receta. Tanto de tanto, tanto de tanto, tanto de tanto, póngalo a cocer tanto tiempo, luego tal cosa, luego tal otra. Si la receta está bien hecha, si no es monstruosa porque no le faltó nada, a partir de ahí la receta entra dentro de la ética. O sea, la mejor forma de hacer esto es esto, para que usted no falle. Entonces, para ahí es donde mucha gente empieza a hacer ensayos y crea monstruosidades, ¿no? Entonces, es un asunto que hemos venido perdiendo porque en la medida en que yo me encuentro con el orden, me encuentro con una mejor calidad de vida, me encuentro con una mejor forma de vivir. Claro. En la medida en que aparece el desorden, en el que aparece la monstruosidad, me veo impedido a lograr los resultados que yo estoy buscando. No es de extrañar de que la raíz de la hermosura, por ejemplo, la raíz griega de esa palabra es kalekalos. O sea, que es kalekalos, lo que es hermoso. ¿Y qué es hermoso? Lo que está en orden. De kalekalos viene la palabra qualitas latina, y de la palabra qualitas viene la palabra calidad. Que cuando algo es de calidad, cuando está en orden. Por eso muchas veces dañan la calidad, le quitan un elemento al orden necesario para que eso se diera de esa manera y no de otra. Entonces ahí aparece la monstruosidad. Ahora, ¿qué se busca con volver a rescatar el término de estética y volverlo a pegar a la ética? Es volver a pensar en condiciones de lograr la situación más clara posible en torno de algo para no equivocarnos en torno a él. O sea, uno de los problemas que nosotros estamos viviendo en la actualidad es el suponer. Suponer es un acto monstruoso, completamente monstruoso, porque se carece de los elementos necesarios para que esa suposición sea un orden, o sea, sea una realidad. Que además hay una cosa muy, muy, muy interesante a través de la estética, como la estética va creando lo que es la realidad, o sea, lo que vamos a entender como un hecho tan debidamente ordenado que sabemos qué es, y al saber qué es, aprendemos o a usarlo o aprendemos a controlarlo. Porque, por ejemplo, la estética no solamente va a funcionar con aquello que no da dolor, también genera con lo que da dolor. Entonces, por ejemplo, la medicina, la estética médica no es arreglarle al otro la boca, los senos, las piernas, etcétera, sino arreglar el cuerpo humano, para que ese cuerpo funcione como es debido.
Entonces uno ve unas aplicaciones estéticas en la medicina que son realmente monstruosas, porque está impidiendo que esos cuerpos funcionen como es debido. Entonces aparecen, eso pues se ve cada rato en lo que se llama la medicina estética. Ya en la medicina plástica, o es donde corrigen una nariz para que vuelva y respire como es debido, donde corrigen unos tejidos para que vuelvan y funcionen. Entonces, ¿qué está haciendo el médico? Está buscando otra vez recuperar el orden que eso tenía, para que a través de ese orden el otro pueda, o el enfermo o el herido pueda funcionar debidamente después. Esa es la plástica, la medicina plástica. Pues sí, lo que pasa es que eso hoy en día pues tenemos siempre, estamos viviendo la parte buena y la parte mala. Hay una cosa que es muy interesante para los historiadores del futuro, empezar a ver cómo la mejor búsqueda se convierte después en la peor práctica, que es una cosa asombrosa que hemos hecho los seres humanos a partir del siglo XX en especial, donde encontramos la mejor fuente de energía, que es la energía nuclear, pero también la convertimos en la peor forma de matar a alguien. Entonces ahí de la estética nace también la monstruosidad, porque se le da un uso monstruoso. La estética me está diciendo que el uso que le debo dar es un uso bueno, que es una palabra que se nos ha olvidado. O sea, lo bueno es aquello que al estar debidamente en orden no genera dolor. Y esa es la actitud del bueno. O sea, bueno no es que yo me sienta bueno por un momento, no, yo soy bueno o no soy bueno. Que eso, por ejemplo, lo ha estudiado mucho la filosofía, cómo mantenerme en la búsqueda de lo mejor, o sea, ser bueno, pero cada vez más bueno. Momentáneamente, esa bondad no funciona, ¿cierto? Porque si yo hago algo bueno, pero inmediatamente respondo con 2 o 3 monstruosidades, no hice absolutamente nada, volví, quedé en el vacío. Hay algo que se llama, por ejemplo, el remordimiento. El remordimiento es enfrentarse con la monstruosidad. Y solamente se logrará un real arrepentimiento cuando sea capaz de ordenar la monstruosidad. Antes no. Hay una cosa muy interesante, y es que la estética es un movimiento permanente, es un movimiento que si se detiene, si se deja de buscar lo más bello, si se deja de buscar lo más ordenado, la monstruosidad aparece de inmediato. Es lo que Nietzsche llamaba o definía como, a ver, lo estético es lo apolíneo, lo monstruoso sería lo dionisiaco. En lo dionisiaco se busca el desorden. Ahora, eso que es desorden es lo que me permite crear el orden, porque también hay una cosa que es muy interesante. Si el mundo fuera estético permanentemente, no lograríamos saber que eso es estética. Pero como se da la monstruosidad, a través de la monstruosidad y ordenando la monstruosidad o la confusión, para no llamarla pues de manera tan dramática, si logro ordenar la confusión, ahí hay un acto estético. No falta el loco pues que diga que es que entonces que generar actos desordenados que para poder entender el ordenado. Sí, ahí el problema es que el que ejecuta un acto desordenado es porque él mismo está desordenado. O sea, ¿cierto? Ahí hay y además no se da cuenta de eso. O sea, cuando Foucault habla de la historia de la locura, establece muy bien que el loco nunca se da cuenta de que está loco. Él simplemente reacciona, funciona. Y por eso hay que volverlo a ordenar. Y en ese ordenamiento buscaremos que se parezca al mejor modelo social, por ejemplo. Entonces, cuando estamos hablando de estética, hablaríamos de una estética que tiene que ver con la belleza en el comportamiento, con la belleza social, con la belleza en las ciencias y con la belleza en lo sagrado, que es una cosa que
que es muy, muy interesante. O sea, volvemos a la misma situación de la Edad Media, donde se dirime, se hace un juicio y se obtiene un resultado. O sea, el hombre piensa para emitir el juicio y el juicio deberá ser el más bello. O sea, el más ordenado de todos, el que no presente ningún tipo de contradicción. Entonces ahí estaría el acto estético. Si se presenta un tipo de contradicción X, el acto estético desaparece. Por eso decíamos ahora que Pegaso presenta una contradicción, o es caballo o es pájaro. Pero ahí hay una enorme contradicción, y ahí en la contradicción aparece la monstruosidad. Entonces, cuando se habla de estética, habría que hablar de una estética en el mí, o sea, en cuánto orden estoy yo para ser entendido, cuál es mi cantidad de orden que presento para poder ser comprendido, para estar de acuerdo con. Eso alguien dirá, bueno, pero entonces todo va a ser una sociedad de clones. Frente al conocimiento nos clonamos. Si el conocimiento del otro es bueno, si el conocimiento del otro está en orden. Por eso no hay antimatemáticos. Sería la lógica, pues, si yo no, es que no, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces presénteme el otro orden. Con que 1 más 1 sea 2. Sí, claro, presénteme esa otra posibilidad. O si no, estamos todos de acuerdo con eso. Es que hay una cosa que se van a burlar mucho los historiadores del futuro, es como nosotros no nos poníamos de acuerdo en la forma de vivir y nos hemos puesto de acuerdo en cosas más complicadas. Las matemáticas, por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo, sí, así es, ¿cierto? Pero no nos hemos puesto de acuerdo en que nosotros solamente funcionamos con un orden bello, y por eso aparecía la norma. Pero cuando aparece la ley es porque el orden bello no se puede lograr. La ley es la corrección de la falla, es la corrección del error. La norma simplemente me dice cómo hacerlo de manera correcta. Claro. Y esa norma me tiene que dar como resultado algo que me mejora. Porque también hay normas que no mejoran a nadie. Claro. ¿Cierto? No hay normas que van contra la misma naturaleza. No siempre la ley es ética. A ver, no es que la ley no es nada. La ley es un corrector. Simplemente es un corrector. Es alguien que le dice al que se sale del camino, hay que volverse a meter en el camino. Y si no se quiere meter en el camino, entonces lo metemos aquí. Por eso la ley tiene muchas instancias. Y la primera instancia que tiene la ley es la del llamado. Hombre, no haga eso. Eso ya es un acto de ley. Acuerde que hay una norma. Si usted respeta la norma, si esa norma tiene un fin y ese fin es ordenado y es bello, entonces ¿por qué va a dañar la norma? Tiene un llamado. Ahora, si ya yo agredo la norma, etcétera, etcétera, obviamente la ley va cogiendo otras instancias. Por eso muchos problemas se pudieron haber solucionado simple y llanamente con ir donde un inspector de policía. Y él hubiera dicho, hombre, hace el llamado, cuidado con esto. Pero se siguió hasta que eso llega a las altas instancias. ¿Cierto? Ya tiene que castigar. Y todo castigo se da sobre una monstruosidad. Nunca se da sobre un acto estético. Ahora, dentro de la estética, como decíamos ahora con Picasso, se dan hechos donde se presenta el desorden para poder ser entendido como desorden. Y eso lo ha logrado la plástica, es lo que es el arte kitsch, por ejemplo. Es mostrar el orden del mal gusto. Entonces el pintor trabaja sobre eso. Voy a mostrar el error. Y ahí está presente el error. Entonces ordena, y ese error que él presenta, que él captura sobre la tela, lo lleva a un acto estético. Es una cosa muy interesante. Por ejemplo,
decir que los gordos de Botero no son estéticos, no son completamente estéticos. Para ser esos gordos que son y ser entendidos como lo entendemos y que nos permita identificarlo como tal, eso es un acto estético. Sin repercusiones éticas, ¿o sí? Sí, no, todo tiene una repercusión ética. O sea, todo lo que presenta un entendimiento es bueno, todo lo que presenta un desorden es malo. O sea, por ejemplo, entender una guerra me lleva a que esa guerra no debió hacerse. Eso, por ejemplo, ¿cierto? Cuando uno empieza a investigar sobre la Segunda Guerra Mundial y se da cuenta que son tan malos los buenos como los malos. Entonces dicen, esto fue una tontería. Una guerra esta no tiene sentido. No tiene sentido. Cuando uno se da cuenta de que en la Primera Guerra Mundial desaparece lo mejor de la juventud europea, dice uno, esto no tiene sentido. O sea, todo entendimiento lleva a lograr algo en beneficio moral, que es una de las discusiones que hemos tenido a lo largo de estos años, y es moralmente qué representa la tecnología. Eso es un orden, eso es una estética, el resultado que se está buscando es bueno. Es indiscutible que la tecnología es buena en tanto que agiliza el trabajo. Es mala, como decía Isaac Asimov, en la medida en que deja a gente sin trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a equilibrar eso? ¿Cómo se va a equilibrar eso? O sea, parte de la quiebra de las economías modernas es el uso desmesurado de la tecnología, porque esa tecnología está produciendo, pero no está haciendo circular dinero, porque esa tecnología no gana salarios. Y el no ganar salarios, pues no hay dinero, y el no haber dinero en la calle, no hay demanda agregada, un montón de cosas pues, que ya hemos explicado en estos programas. Y ahí viene esa pregunta. ¿Cuál es la estética que se está buscando? La estética en el funcionamiento de la máquina es correcto, pero la estética en el resultado de la máquina ahí desplazando a otro es incorrecto. Por eso vuelven los teóricos a trabajar la estética. O sea, es que busquemos a través de la estética las mejores condiciones para vivir. Hay un daño estético o hay una monstruosidad cuando dentro de un espacio 2 comen y 3 no. Ahí hay una monstruosidad, porque hay una contradicción. Claro. Hay una contradicción. Por eso todas las éticas propenden a que lo que para mí sea bueno, sea también bueno para los demás. Si no es bueno para los demás, eso no es bueno. Así a mí me encanta. Claro. ¿Por qué? Porque yo solamente me puedo reconocer en el otro, y el reconocimiento en el otro es un acto moral. Y lo que busca la estética, y que después la ética atrapa para convertirlo en norma, es que ese reconocimiento sea hermoso, o sea en orden, que tenga unos órdenes. Y a partir de esos órdenes, donde estamos de acuerdo, la acción que se produce es beneficiosa para los dos, no para otros, por ejemplo. Entonces, la estética no solamente se reduce a una disposición de objetos en el espacio, sino a una disposición de hechos en la vida. ¿Y cuáles son los mejores hechos para vivir? Con el fin de que la vida tenga sentido. Nosotros estamos viendo en unas sociedades que, como dice Deleuze, son unas sociedades esquizofrénicas, completamente esquizofrénicas, que rompen todos los órdenes por vender, por ejemplo. Y al romper esos órdenes sociales, al romper los órdenes de los conceptos de lo bello, al romper el orden del reconocimiento, etcétera, crean una gran confusión. Y en esa gran confusión aparece la monstruosidad. Y en la monstruosidad aparece pues lo que estamos viendo, la reducción del complejo de culpa, y al reducirle el complejo de culpa se reduce la responsabilidad, y el hombre vuelve a quedar en estado de naturaleza.
porque la estética había encontrado la mejor forma. La ética lo había convertido en norma y esa norma debía seguir funcionando para que las sociedades no se corrompieran. Pero si se salta la norma, si la norma deja de existir, la culpa también deja de existir. Y al dejar de existir la culpa, deja de existir la responsabilidad. Eso significa estado de naturaleza. Eso significa estado de naturaleza, eso significa una sociedad de psicópatas, de una sociedad esquizofrénica, que es lo que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, en un momento donde la estética visual ha logrado grandes logros, la estética humana se ha venido destruyendo y se ha venido volviendo monstruosa. Entonces hay que volver otra vez a reconstruir y a reconstruir a los seres humanos desde el punto de vista de encontrar lo más bello para diferenciarme cada vez más del animal, porque si volvemos al estado animal volvemos a caer en caos. O sea, el animal, primero que todo, no sabe que está vivo, segundo, no sabe que se va a morir, tercero, no vive al azar y solamente vive el presente. Lo que pasa es que hoy hay una gran discusión en que quiere igualar mucho al hombre con el animal y hacer creer que solamente hay una diferencia de grado. Sí, a ver, el hecho es que la diferencia de nosotros con el animal no es una diferencia de genes. A lo mejor a mí me falta medio gen para ser un gorila, pero pues no, además eso no me confunde a mí, porque el gorila no ha podido desarrollar pensamiento, o al menos pensamiento lógico. Pues no ha podido desarrollar lenguaje, por lo tanto no sé cómo entenderme con el gorila, o etcétera, etcétera. Y eso hace que el pobre gorila no sepa que los días se suceden unos a otros. A él simplemente se le oscurece el día y se le aclara el día. A él simplemente aparece el banano y vuelve y aparece el banano. Pero yo puedo prever. Él no prevé. Yo tengo concepto de futuro. Puedo encontrar la forma de vivir en mejores condiciones. El pobre gorila sigue pegado al bejuco y de árbol en árbol, por ejemplo. Entonces, la diferencia no es de genes, es que esa es parte de la ignorancia de que hemos tenido nosotros al presentar las situaciones. El hecho de que yo tenga en la piel los mismos compuestos que tiene una piedra, no quiere decir que yo sea una piedra. Y supongamos que fuéramos piedras, de todas maneras nos diferenciaríamos de la piedra en que estaríamos hablando, en que estaríamos pensando y en que nos estaríamos haciendo propuestas estéticas para poder crear normas éticas. Y esa es la diferencia, esa es toda la diferencia. Entonces nosotros hemos presentado, o las noticias se presentan como que no nos parecemos a una araña, que nos parecemos a un mico, que nos parece... Sí, es que de todas maneras hacemos parte de las condiciones biológicas de un planeta y todos tenemos algo de todo, pero hemos desarrollado la estética, que es lo que los animales no han desarrollado. Las mejores formas para estar vivos y eso es lo que hay que volver a reconstruir, cuáles son las mejores formas que hemos elaborado nosotros para que la vida nos sea agradable, porque de nada vale estar vivo si la vida se vuelve desagradable, que ahí pues viene una de las crisis grandes del siglo XX, donde por estar detrás de lo que nos satisface, hemos dejado de vivir. Nos están distrayendo con exceso de trabajo. Uh-huh. O sea, que escápese de la vida. Escápese de la vida porque la vida lo agrede. Eso quiere decir que la búsqueda estética se ha caído, que se han olvidado las normas que había capturado la ética para convertirlas en moral y que volvemos a un estado de naturaleza. O sea, es como un hámster que para evitar el sentirse encerrado, pues le da vueltas a una misma bolita en vano.
Entonces ahí es donde la estética cumple un papel muy importante. Y la educación estética, encontrar cada vez lo mejor, vamos a encontrar cada vez lo más ordenado, vamos a encontrar cada vez aquello que es bello y que al ser bello no nos da temor, porque eso es el orden, simple y llanamente. Entonces alguien que sepa pescar sabe cuál es el orden para pescar. Alguien que no sepa pescar, por más anzuelos que lleve, más cañas raras que lleve, termina agitando el río y ahuyentando los peces. Uh-huh. Entonces la estética es encontrarnos con unos órdenes preestablecidos que nos dicen que no fallamos y que nos dice que podemos encontrar todavía mejores cosas para fallar menos, o al menos ejecutar una acción o más rápida, o más cómoda, o más hermosa. Es algo, por ejemplo, que se le ha olvidado a las propuestas modernas. Todos nos hablan de agilidad, todos nos hablan de rapidez, y nadie habla de un resultado hermoso. O sea, apreciar lo que hacemos. Porque ahí, al apreciar lo que hacemos, es donde yo me siento útil, y al sentirme útil, veo que el otro también es útil. ¿Cierto? Entonces, toda esa búsqueda que hacemos los seres humanos a través del elemento estético es para que lo mejor que encontremos en esa búsqueda se convierta en moral, o sea, se convierta en una costumbre en la que ya no nos equivocamos y esa costumbre es placentera, en el sentido de que le da valor al episodio que estamos viviendo entre el nacer y el morir, y ese episodio se llama la vida. Entonces la estética es la ordenación de la vida, la ética es la normatización de esa organización que tiene la vida para que siempre sea vida. Hay una cosa que es muy particular, toda pérdida de ética es una pérdida de vida, de condiciones de vida. Entonces alguien dice, tal especie va a desaparecer, pues el hombre ya está prácticamente desapareciendo, porque las condiciones de vida que se creó para vivir en las mejores condiciones con el otro, es decir, sin miedo, está desapareciendo. Entonces nosotros de pronto quedamos como cuerpos sobre el planeta, pero ya no como seres humanos, porque se nos olvidó vivir bien. Y yo vivo bien si el otro está bien. El resto ahí no hay nada que hacer. Entonces la estética busca las mejores condiciones de vida, repito, y la ética conserva como norma los mejores resultados de esa búsqueda. Bueno, Memo, usted ya hizo como tono de terminar, pero antes de cerrar el programa, sería bueno que explicara el término de naturaleza. El estado de naturaleza, que es el que le corresponde al hombre, es un estado en el que es un estado primitivo. O sea, los primeros hombres carecían de sociedades bien establecidas, por lo común eran rechazados por el macho alfa de la manada, muchos se tenían que ir solos y entraban en un estado de soledad y de miedo permanentes. Y en este miedo, donde se volvían unos paranoicos, la reacción del paranoico siempre es agresiva, porque el paranoico no es el que cree solo que lo están siguiendo, sino el que reacciona violentamente contra aquel que cree que lo está siguiendo. Entonces el estado de naturaleza eran una serie de personas solas, con miedo, que se agredían en el momento en que encontraban al otro y que hacían que en esas agresiones estar solo fuera muy problemático. Por eso muchos deciden pactar y salir del estado de naturaleza. O sea, hagamos una sociedad entre usted y yo para que no nos agredamos y mejor compartamos lo que tenemos. Comparto con usted, comparto con otros. Ese término lo crea Rousseau en el Tratado de la Desigualdad. Porque es que muchos han creído que no podemos renunciar a nuestra naturaleza humana. Sí, es que la naturaleza humana es una naturaleza que hemos creado, pero no que nace con nosotros.
O sea, hay una naturaleza que está ahí, que hace parte de la Tierra, del universo, pero la naturaleza humana es una naturaleza que nosotros creamos. No está con nosotros. Es cultural. Es cultural, es social, es el modelo que me imponen. Entonces, que alguien nació con naturaleza humana, no, si nace entre gallinas, es una gallina sin plumas, pero ahí no va a demostrar ninguna naturaleza humana. Por eso todo el que encuentran que lo criaron los lobos o que lo criaron los ciervos, se comporta como esos animales, adquiere el comportamiento del animal. ¿Cierto? Como alguna vez nos reíamos en un programa, el único que no le pasa eso es Tarzán, porque es una tira cómica al fin y al cabo, es un cuento de ficción. Pero si a mí me crían los gorilas, adquiero la naturaleza del gorila, el comportamiento del gorila. O sea, nosotros no nacemos racionales, nos hacemos racionales en la medida en que entramos en contacto con el otro y en la medida en que el otro nos nombra para pertenecer al mundo ya construido. Es una cosa muy interesante. O sea, yo me llamo Memo porque alguien decidió que yo me llamaba Memo, no escogí el nombre para nada. Y me educaron para estar dentro de una sociedad y dentro de una cultura preestablecida que ya tenía unos órdenes de funcionamiento para que yo no sufriera mucho. Pero si me hubieran dejado tirado en una montaña, a lo mejor me hubieran educado 3 o 4 culebras, pues me estaría arrastrando por ahí como una culebra. Entonces la naturaleza humana no es innata. La naturaleza humana es la construcción que hacemos de humanidad. Y la humanidad es simplemente esa búsqueda de lo más bello. Si se pierde eso, si se pierde la búsqueda del orden, se pierde la humanidad. Con esta importantísima reflexión sobre la naturaleza humana, hemos llegado al final del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema ética y estética.